Mi padre prohibió a los niños, no exitosos, en la cena de Navidad, así que cancelé mi dinero y los dejé a oscuras frente al salón de gala. Imaginen que es una semana antes de Navidad y reciben un mensaje de voz de su propio padre diciendo que su hijo de 12 años no está invitado porque no es suficientemente exitoso para la familia. Eso me pasó a mí. Vi a mi hijo llorar preguntándose si su abuelo no lo quería, y en ese momento decidí que la arrogancia de mi familia se iba a terminar. Lo que ellos no sabían es que yo, el hijo al que siempre despreciaron, era quien pagaba y organizaba cada lujo de nuestras fiestas mientras mi cuñada se llevaba el crédito. No les discutí, no grité, simplemente cancelé cada contrato, recuperé mi dinero y esperé a que llegara Nochebuena. Esta es la historia de cómo toda mi familia llegó vestida de etiqueta a un salón cerrado y vacío, dándose cuenta de que el éxito no sirve de nada si no tienes donde sentarte a cenar. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Hola a todos. Lo que les voy a contar hoy es algo que todavía me tiene procesando, una mezcla de adrenalina y una paz que no sentía hace años. Soy un hombre de 35 años, consultor de eventos freelance, y si algo sé hacer en esta vida es organizar momentos perfectos. Pero lo que ocurrió esta Navidad de 2024 no fue un evento más, fue el día en que decidí que el amor por mi hijo valía mucho más que cualquier apariencia familiar. Todo empezó una semana antes de Navidad. Estaba en mi casa con Leo, mi hijo de 12 años. Leo es un niño increíble, es sensible, dibuja como los ángeles y tiene una nobleza que a veces me asusta. No es el típico chico que busca ser el capitán del equipo de fútbol, y eso, en mi familia, es casi un pecado capital. Mis padres, y especialmente mi hermano Marco y su esposa Sandra, viven obsesionados con la excelencia. Para ellos, si no tienes un trofeo en la mano o una nota perfecta, simplemente no cuentas. Esa tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de voz de mi padre. Lo puse en altavoz mientras Leo y yo buscábamos una película. La voz de mi padre, siempre tan segura y fría, retumbó en la sala: «Hola, hijo. Tu madre y yo hemos decidido que este año la cena de Navidad será exclusiva. Queremos rodearnos solo de niños exitosos, para que el ambiente sea inspirador. Así que, básicamente, solo invitaremos a los nietos que tengan logros reales que mostrar. Nos vemos el 24». El silencio que siguió fue desgarrador. Miré a Leo y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Con la voz rota, me preguntó: «¿Entonces el abuelo no me considera parte de su familia?». En ese momento, sentí que algo estallaba dentro de mi pecho. No era tristeza, era una furia fría. Le respondí a mi padre en ese mismo instante con un mensaje de texto: «Lo entiendo. Si ese es el criterio, cancelaré las reservaciones a mi nombre y pediré la devolución del dinero». ¿Saben qué me respondió? Un emoji de pulgar arriba. Nada más. Ni una pregunta, ni una ¿qué reservaciones te refieres? Su arrogancia era tan grande que ni siquiera sabía quién pagaba sus lujos. Verán, lo que mis padres y mi hermano no sabían es que yo he sido el motor invisible de todas nuestras festividades durante los últimos 5 años. Yo pagaba el catering, el alquiler del salón de gala, la decoración de diseño y hasta los músicos. Mi cuñada Sandra, que no tiene oficio ni beneficio, siempre se adjudicaba el crédito de todo. Ella les decía que ella gestionaba el presupuesto que ellos le daban, pero la realidad es que ese dinero apenas cubría el vino. El resto, miles de dólares, salían de mi bolsillo. Nunca me interesó corregirla porque prefería la paz familiar, pero ese mensaje de voz sobre mi hijo cambió las reglas del juego para siempre. Abracé a Leo y le dije algo que quiero que todos graben en sus mentes: «Tu abuelo es un idiota».
Ser amable y amoroso con tu familia es 1000 veces más importante que cualquier trofeo de fútbol o que entrar en una universidad cara. Tú no eres una decepción, Leo. Eres mi mayor orgullo. Esa noche, mientras Leo dormía, me senté frente a mi computadora. Mi mente de organizador de eventos empezó a trabajar, pero esta vez no para crear, sino para desmantelar. Tenía contratos firmados con los mejores proveedores de la ciudad. El Salón Victoria, el catering 5 estrellas, la orquesta de cámara, todo estaba a mi nombre. Uno a uno, envié los correos de cancelación. Sabía que perdería los depósitos de reserva, pero me aseguré de que todos los servicios fueran dados de baja para la noche del 24. No dije nada en el chat familiar. Me limité a observar cómo Sandra enviaba fotos de vestidos caros y Marco presumía de los logros de sus hijos. Ellos daban por sentado que la alfombra roja estaría puesta, sin saber que yo acababa de quitar el suelo bajo sus pies. Esta es la crónica de una Navidad que nadie en mi familia olvidará, especialmente por el silencio que encontrarán al llegar al salón. Después de enviar esos correos de cancelación, me sentí como si me hubiera quitado una armadura de plomo. Pero claro, la parte difícil apenas comenzaba, mantener el secreto. En el chat grupal de la familia, el nivel de toxicidad estaba por las nubes. Sandra, mi cuñada, enviaba mensajes cada 2 horas. Chicos, recuerden que este año el código de vestimenta es estrictamente etiqueta negra. Quiero que las fotos salgan impecables para mis redes sociales. Mi madre respondía con emojis de aplausos, diciendo lo orgullosa que estaba de tener una nuera tan eficiente y organizada. Yo leía todo eso mientras desayunaba con Leo, sintiendo una risa amarga subir por mi garganta. Ella realmente creía que el evento se organizaba solo por su cara bonita. Durante esos días, me dediqué por completo a mi hijo. Leo todavía estaba un poco cabizbajo por el comentario de su abuelo, así que decidí que nuestra contranavidad empezaría temprano. Fuimos a una tienda de suministros de arte y le dije que podía elegir lo que quisiera. Él escogió un caballete profesional y un set de óleos. Mientras lo veía comparar los pinceles con una concentración absoluta, me di cuenta de que mi padre tenía razón en algo, mi hijo sí era exitoso. Era exitoso en ser fiel a sí mismo, en no dejarse corromper por la competencia absurda de sus primos. «Papá, ¿de verdad no vamos a ir a la cena?», me preguntó mientras caminábamos hacia el coche. «No, Leo. Este año vamos a cenar en un lugar donde se nos quiera de verdad. He hablado con la tía abuela Clara. ¿Te acuerdas de ella?». A Leo se le iluminaron los ojos. La tía Clara es la hermana de mi padre, una mujer que vive en una granja y que fue excomulgada de la familia por casarse con un carpintero y negarse a vivir de las apariencias. Ella siempre ha sido mi refugio secreto, y cuando la llamé para contarle lo que había pasado, su respuesta fue: «Trae al niño ahora mismo, Julian. Aquí el único requisito para cenar es tener hambre y buen corazón». Así que ese era nuestro plan. Pero lo que me mantenía en vilo era imaginar la cara de los demás el día 24. Mi hermano Marco me llamó el día 22. Estaba en una de sus crisis de ego habituales. «Julian, ¿puedes creer que Sandra dice que el servicio de flores no le confirma la hora de entrega?», me dijo, sonando irritado. «Dice que seguro es un error del sistema. Tú que no haces nada en todo el día, ¿podrías llamar a la floristería y decirles que somos los Valente?». «Marco, ya le dije a papá que yo cancelé mis reservaciones», le respondí con una calma que me asustó hasta a mí mismo. Si Sandra es la que organiza, ella debería tener los contactos directos, ¿no? «No empieces con tus dramas de artista resentido, Julian», me soltó Marco. «Sabemos que estás herido porque tus ingresos no son los mejores y Leo no destaca en nada, pero no nos arruines la fiesta con tu pasividad. Sandra lo tiene todo bajo control, solo quería ahorrarle un trámite. Quédate en tu casa si quieres, pero no estorbes». Esa llamada fue el último clavo en el ataúd de mi remordimiento.
Ellos no solo eran arrogantes, eran profundamente ignorantes de cómo funcionaba su propia realidad. Mi hermano pensaba que yo era un mantenido que solo hacía recados, cuando en realidad yo era el que estaba subvencionando su estilo de vida de clase alta en cada reunión familiar. Colgué el teléfono y sonreí. El escenario estaba listo. El salón de eventos Victoria ya había procesado el reembolso de mi pago principal y el local estaría cerrado y a oscuras el 24. El catering ya había reasignado su personal a otra fiesta. Leo y yo empezamos a empacar nuestras maletas el día 23. Íbamos a pasar 3 días en la granja de Clara. Antes de salir, miré el chat familiar una última vez. Mis padres habían enviado una foto de un vino carísimo que habían comprado para la cena. Para brindar por nuestros nietos brillantes, decía el texto. Bloqueé las notificaciones. No quería que nada perturbara mi viaje. Conduje hacia el campo con Leo cantando canciones de la radio a mi lado, dejando atrás una ciudad que estaba a punto de presenciar el colapso de la fachada de los Valente. Lo que ellos no sabían es que la verdadera Navidad no necesita alfombras rojas, necesita verdad. Y la verdad iba a golpearlos con toda su fuerza en menos de 24 horas. El viaje hacia la granja de la tía Clara fue como una terapia de desintoxicación. A medida que los edificios de la ciudad quedaban atrás y el paisaje se volvía verde y abierto, sentía que el nudo en mi estómago se aflojaba. Leo estaba feliz, hablando de los dibujos que pensaba hacer en el campo. Pero mientras nosotros disfrutábamos del aire puro, mi teléfono, que había dejado en silencio en la guantera, era una bomba de tiempo. Sabía que Sandra y mi madre estarían en plena efervescencia de preparativos, vistiéndose con sus mejores galas y maquillándose para una fiesta que no existía. Llegamos a la granja de Clara por la tarde. Ella nos recibió con un abrazo de esos que te reinician el sistema. Su casa olía a pan recién horneado y leña. No había protocolos, no había que vestirse de etiqueta, solo podíamos ser nosotros mismos. Pero mi mente, inevitablemente, volvía a la ciudad. Eran las 6 de la tarde del 24 de diciembre. A esta hora, según el plan original, el personal del catering debería estar montando las mesas y la orquesta debería estar afinando sus instrumentos. Imaginen la situación, mis padres, mi hermano, Sandra y sus 3 hijos perfectos subiéndose a sus coches de lujo, convencidos de que les esperaba una noche de gloria. Decidí encender el teléfono solo para ver el chat familiar por última vez antes del gran estallido. Sandra había escrito, estamos saliendo. Prepárense para la mejor Navidad de sus vidas. Suegros, los vemos en la puerta del salón Victoria a las 7 en punto. Nadie respondió nada extraño, todos estaban en su burbuja de importancia. Me imaginé la caravana de coches negros llegando a la zona exclusiva donde se encontraba el salón. Me imaginé a mi padre, con su abrigo de cachemira, bajando del coche y caminando hacia la entrada con ese aire de dueño del mundo que siempre ha tenido. Y aquí viene la parte que me hubiera encantado grabar. Eran las 7:15 cuando los mensajes empezaron a caer como una lluvia de granizo. El primero fue de mi padre, Sandra, ¿por qué está la verja cerrada? Aquí no hay nadie. Luego Marco, Sandra, creo que te equivocaste de dirección, este lugar está a oscuras. Y finalmente, el pánico de Sandra, no, es aquí. Tengo el folleto. Llamen al timbre. Julian, atiende el teléfono. Apagué el teléfono y se lo entregué a la tía Clara. Tía, por favor, guárdalo hasta mañana, le dije. No quiero que nada interrumpa nuestra cena. Has hecho bien, Julian, me dijo ella con una sonrisa cómplice. A veces hay que apagar todas las luces para que la gente aprenda a ver de verdad. Cenamos un estofado maravilloso. Leo estaba encantado, contando historias y riendo con el marido de Clara. Fue la cena más tranquila y auténtica que he tenido en décadas. No había competencia, no había comentarios pasivo-agresivos sobre quién ganaba más dinero o quién tenía el hijo más talentoso. Éramos solo personas amándose.
pero mientras nosotros brindábamos con sidra casera, mi familia estaba viviendo su peor pesadilla, la humillación pública. Me enteré después que estuvieron casi una hora frente al salón, intentando llamar a números de teléfono que nadie atendía porque, lógicamente, era Nochebuena y las oficinas estaban cerradas. Sandra lloraba en el coche porque sus hijos no tenían su cena de gala y mi padre estaba furioso porque sus amigos e invitados importantes, a los que también había citado allí, empezaron a llegar y a encontrarse con un edificio vacío y un cartel de cerrado por festividades. El éxito de los Valentes se había quedado en la calle, con frío y con hambre. La exclusividad que tanto pregonaban se había convertido en una exclusión real, pero esta vez eran ellos los que estaban fuera. Lo que mi padre no entendió cuando envió aquel mensaje cruel sobre Leo es que la logística de una familia no se mantiene con trofeos, sino con las manos de aquellos a los que desprecias. Esa noche, mientras dormía en una cama con mantas tejidas a mano y escuchaba el silencio del campo, supe que mi mensaje había llegado alto y claro. No necesitaba gritar. El vacío absoluto que encontraron en ese salón hablaba por mí con una elocuencia devastadora. El despertar el día 25 en la granja fue glorioso. Leo bajó a desayunar con una sonrisa que no le cabía en la cara. Había dormido de un tirón, libre de la presión de tener que impresionar a nadie. Pero yo sabía que la tormenta en la ciudad no había hecho más que empezar. Cuando la tía Clara me devolvió el teléfono después del desayuno, tenía 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de WhatsApp. El grupo familiar era un incendio forestal fuera de control. Los mensajes de mi padre habían pasado de la confusión a la rabia pura. Julian, ¿qué has hecho? Nos has humillado frente a todos. Sandra dice que cancelaste todo a propósito. Marco también había dejado audios gritando sobre cómo sus hijos habían tenido que cenar hamburguesas de una gasolinera porque no había ningún restaurante abierto a esa hora. Sandra, por su parte, me acusaba de haberle robado el dinero del presupuesto, cuando la realidad es que ella nunca tuvo acceso a los pagos reales. Decidí que era hora de poner los puntos sobre las íes. Escribí un mensaje largo en el grupo, asegurándome de que cada palabra fuera un golpe de realidad. Hola a todos. Espero que las hamburguesas hayan estado buenas. Les aclararé un par de cosas. Primero, Sandra nunca organizó nada, ella simplemente se aprovechó de mi trabajo y de mi dinero durante 5 años. Segundo, yo no cancelé la Navidad, simplemente dejé de financiarla. Mi padre fue muy claro, solo quería niños exitosos en su mesa. Como mi hijo Leo no cumplía con sus estándares de excelencia, decidí que ni él ni su padre, que es quien pagaba cada plato de caviar que se comían, debían estar presentes. Disfruten de su éxito a oscuras. Nosotros estamos pasando una Navidad maravillosa con gente que nos quiere de verdad. La reacción fue inmediata. Mi madre empezó a llamarme llorando, diciendo que cómo podía ser tan cruel, que ella no tenía la culpa de los comentarios de mi padre. Pero yo le recordé que ella se había reído y había apoyado la idea de la cena exclusiva. Nadie en esa familia había salido en defensa de Leo. Todos se habían subido al carro del elitismo hasta que les tocó caminar por el barro. «Papá, ¿estás bien?», me preguntó Leo, acercándose al porche. «Mejor que nunca, campeón», le dije, guardando el móvil. «¿Quieres que vayamos a ver los caballos de la tía?». Pasamos el día ayudando en la granja, paseando por los senderos y respirando aire puro. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que yo también había estado sufriendo por intentar encajar en esa familia. Me había pasado años pagando por su aceptación, comprando cenas de lujo para que no me miraran por encima del hombro. Qué estúpido había sido. El respeto no se compra, y el amor de un padre hacia su hijo no tiene precio. Mientras tanto, en la ciudad, el drama continuaba. Me enteré por mi prima Elena, la única que no fue invitada por no ser suficientemente exitosa, que mis padres habían tenido una pelea monumental.
Mi padre estaba furioso con Sandra por haber mentido sobre la organización todos estos años, y mi hermano Marco estaba tratando de defenderla diciendo que Julian lo hizo para dejarlos mal. Pero la verdad es innegable cuando tienes los recibos en la mano. Yo les envié por privado a mis padres las facturas de los últimos 5 años. Quería que vieran, con números negros sobre blanco, que el hijo fracasado era el que los mantenía en el pedestal social. Esa noche, mientras cenábamos sobras del estofado con Clara, me sentí en paz. Sabía que mi relación con ellos nunca volvería a ser la misma, y sinceramente, me alegraba. Hay puentes que es mejor quemar para que la maleza no siga creciendo. Leo estaba dibujando a la tía Clara en su nuevo cuaderno, y pude ver en sus trazos una seguridad que antes no tenía. Mi hijo había aprendido una lección valiosa esta Navidad, que su padre siempre estaría ahí para protegerlo, y que no necesita la aprobación de un viejo amargado para ser alguien valioso en este mundo. El éxito de los Valentes se había hundido, pero nosotros estábamos navegando en aguas mucho más profundas y tranquilas. El 26 de diciembre fue el día de la rendición para mi familia. Mi padre, que es un hombre extremadamente orgulloso, finalmente me llamó. Esta vez no gritaba. Su voz sonaba cansada, casi derrotada. Atendí la llamada mientras caminaba por los establos de la granja. Julian, dijo él tras un largo suspiro. He visto las facturas que enviaste. No tenía idea de que estabas cubriendo todos esos gastos. Sandra nos dijo que ella gestionaba ahorros familiares y que tú solo ayudabas con la logística básica. Sandra mintió, papá. Como ha mentido siempre para parecer más importante de lo que es, le respondí sin ninguna emoción. Pero ese no es el punto. El punto es que estuviste dispuesto a excluir a tu propio nieto de 12 años basándote en una idea estúpida de éxito. ¿Realmente creíste que yo me quedaría sentado viendo cómo humillabas a mi hijo? Fue un comentario desafortunado, hijo. Queríamos motivar a los chicos. No, papá. Querías presumir. Querías una vitrina de trofeos, no una familia. Y lo que encontraste en el Salón Victoria fue el reflejo de lo que realmente has construido, nada. Sin mi mediocridad para organizar las cosas, no tienen ni dónde sentarse a cenar. Hubo un silencio sepulcral. Sabía que mis palabras le estaban doliendo más que el desplante en el salón. Por primera vez en su vida, mi padre se dio cuenta de que el poder real no lo tenía él con sus críticas, sino yo con mi silencio y mi trabajo. Me pidió que volviéramos a la ciudad para hablar seriamente y tratar de arreglar las cosas, pero le dije que no. Le dije que Leo y yo nos quedaríamos con la tía Clara hasta Año Nuevo. No quería que mi hijo volviera a ese ambiente tóxico ni un minuto antes de lo necesario. Mi hermano Marco también intentó contactarme, pero a él sí que no le pasé ni una. Me envió un mensaje diciendo que Sandra estaba deprimida y que le debía una disculpa por haberla expuesto de esa manera. Le respondí con una carcajada grabada en un audio y luego lo bloqueé. Hay gente que simplemente no tiene remedio. Él prefería seguir viviendo en la mentira de su esposa antes que admitir que su hermano menor le había dado una lección de realidad. Esa tarde, la tía Clara me sentó en la cocina y me dio un vaso de leche caliente. Julian, has hecho algo muy valiente, me dijo, mirándome a los ojos. Muchas personas pasan toda su vida intentando complacer a padres que nunca estarán satisfechos. Tú rompiste la cadena por Leo. Ese es el verdadero éxito. Sus palabras me hicieron llorar. Fue un llanto de liberación. Durante años me sentí el hijo insuficiente, el que no tenía un título rimbombante ni una oficina en el centro. Me había esforzado el doble para que mi familia estuviera orgullosa de mí a través de esos eventos perfectos, solo para descubrir que lo único que les importaba eran las apariencias. Ver a Leo feliz, corriendo con los perros de la granja y pintando paisajes sin miedo a ser juzgado, era todo el éxito que necesitaba. Decidí que el próximo año mi consultoría de eventos cambiaría de enfoque. Ya no trabajaría para gente que solo busca ostentar. Me dedicaría a organizar celebraciones con alma,
eventos comunitarios, cosas que de verdad importen. Mi padre había intentado usar la Navidad para separar a los exitosos de los fracasados, pero lo único que logró fue quedarse solo en su pedestal de barro. La Navidad de 2024 sería recordada como el año en que los Valentes se quedaron sin luz, pero yo la recordaría como el año en que mi hijo y yo finalmente encontramos el camino a casa. La lección estaba dada: si vas a invitar solo a niños exitosos, asegúrate de que el que paga la fiesta no sea el padre del niño que acabas de insultar. Los días siguientes en la granja de la tía Clara fueron un bálsamo para el alma. Leo se volvió inseparable de los animales y pasaba horas dibujando en su nuevo cuaderno. Yo, por mi parte, empecé a recibir mensajes de otros miembros de la familia extendida. Primos y tíos que tampoco habían sido invitados a la cena exclusiva de mi padre me escribían para felicitarme. Resulta que no era el único que estaba harto de la arrogancia de la rama principal de los Valente. Mi teléfono se convirtió en un buzón de historias similares de desprecio y elitismo. ¿Sabes, papá?, me dijo Leo una noche mientras mirábamos las estrellas desde el porche. Me alegra que el abuelo no me considere exitoso según sus reglas. Porque si ser exitoso significa ser como el tío Marco o la tía Sandra, prefiero ser un fracasado feliz. Esas palabras me golpearon con una fuerza tremenda. Mi hijo de 12 años tenía más sabiduría que un hombre de 70. Lo abracé fuerte y le prometí que nunca más permitiría que nadie, ni siquiera de su propia sangre, lo hiciera sentir menos por ser quien es. En la ciudad, la situación de mis padres seguía desmoronándose. Me enteré por mi madre, que me enviaba mensajes a escondidas de mi padre, que la reputación de anfitriona perfecta de Sandra se había evaporado por completo. En el club social al que asisten, el rumor de la Navidad a oscuras se había extendido como la pólvora. La gente se reía a sus espaldas del ridículo que habían hecho citando a invitados en un local cerrado. Mi padre, humillado, se había recluido en su despacho y apenas hablaba con nadie. Había intentado comprar el prestigio social a costa de su propia familia y terminó perdiendo ambas cosas. El 30 de diciembre, recibí un correo electrónico formal de mi padre. No era un WhatsApp, era un correo con su firma profesional. En él, me pedía que regresara para una reunión de negocios. Decía que quería discutir la posibilidad de que yo me hiciera cargo formalmente de la gestión de las propiedades de la familia y de los eventos futuros, esta vez con un sueldo real y reconocimiento público. Era su forma de pedir perdón sin decir la palabra perdón. Era su forma de admitir que me necesitaba. Le respondí con una sola frase: mi tarifa como consultor freelance ha subido, y mi prioridad ahora es el bienestar emocional de mi hijo, no estoy interesado en gestionar el ego de nadie. ¡Feliz Año Nuevo! Clara se rió a carcajadas cuando le mostré la respuesta. Así se hace, Julian. No dejes que te compren con un título cuando ya demostraste que eres el dueño del tablero, me dijo, dándome una palmadita en la espalda. Esa noche celebramos el fin de año con una pequeña hoguera en el jardín de la granja. No hubo fuegos artificiales caros, ni caviar, ni vestidos de gala. Hubo malvaviscos asados, canciones mal cantadas y mucha risa. Leo estaba radiante. Mientras el 2024 se despedía, sentí que una versión vieja de mí mismo también se iba con él. El Julian que buscaba la aprobación de un padre frío había muerto en la puerta de aquel salón cerrado. El Julian que nació era un hombre que sabía que el verdadero éxito es tener la libertad de decir no a la toxicidad, sin importar cuánto dinero haya en juego. Miré a Leo y supe que esta historia, aunque empezó con lágrimas en un sofá, terminaba con una victoria absoluta. Habíamos perdido una cena elegante, pero habíamos ganado una vida de respeto mutuo. Y si alguien me pregunta alguna vez por qué lo hice, simplemente le diré que no hay evento más importante que defender la dignidad de un hijo. La Navidad de los Valente fue un desastre para ellos, pero para nosotros fue el mejor regalo que la vida pudo darnos. La verdad, al fin, nos había hecho libres. El regreso a la ciudad el 2 de enero fue muy diferente a cualquier otro regreso.
Ya no sentía esa opresión en el pecho al pensar en las reuniones familiares obligatorias. Leo venía en el asiento del copiloto, tarareando una canción y mirando con cariño los dibujos que había hecho en la granja. Tenía una seguridad en la mirada que antes no estaba ahí. Al llegar a nuestra casa, lo primero que vi fue un paquete en la puerta. Era una caja de herramientas de dibujo profesional de una marca carísima, con una nota de mi madre, para mi nieto artista, con todo mi amor. Espero que algún día puedas perdonarnos. Leo miró la caja y luego me miró a mí. La abuela me envió esto porque se siente mal, ¿verdad? Preguntó con una madurez asombrosa. Probablemente, Leo. A veces los adultos usan regalos para decir cosas que no se atreven a decir con palabras, le respondí con sinceridad. ¿Puedo quedármelo? Es un equipo muy bueno. Claro que sí. El equipo no tiene la culpa de nada. Úsalo para pintar cosas hermosas. Unas horas después de desempacar, recibí una visita inesperada. Era mi hermano Marco. Venía solo, sin Sandra y sin sus hijos exitosos. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Lo invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Se sentó en mi cocina y se quedó mirando su café en silencio durante un largo rato. Papá y mamá están destrozados, Julian, dijo finalmente. Pero no solo por lo que pasó en Navidad. Están destrozados porque se dieron cuenta de que tú eras el único que realmente los cuidaba sin pedir nada a cambio. Sandra y yo estamos en terapia. Resulta que ella ha estado usando dinero de nuestros ahorros para mantener esa imagen de mujer de éxito y las deudas están saliendo a la luz ahora que tú dejaste de cubrir los eventos. No sentí alegría al escucharlo, pero sí una profunda sensación de justicia. El castillo de naipes se estaba cayendo por su propio peso. No lo hice para destruirlos, Marco, le dije con calma. Lo hice para salvar a Leo. Papá cruzó una línea que no se debe cruzar nunca. No puedes usar a los niños como peones en tu juego de estatus social. Lo sé, asintió Marco. Fui un cobarde por no decir nada cuando escuché ese audio. Estaba tan preocupado por parecer el hijo perfecto que me olvidé de ser un buen tío y un buen hermano. Lo siento, Julian. De verdad. Fue la primera vez en mi vida que mi hermano me pedía perdón de forma sincera. No acepté su disculpa de inmediato, pero sí le dije que la puerta de mi casa estaría abierta para él, siempre y cuando dejara su arrogancia en la entrada. No hablamos de negocios, ni de dinero, ni de los próximos eventos. Hablamos de nuestros hijos, de cómo crecían tan rápido y de lo mucho que nos habíamos distanciado. Esa noche, después de que Marco se fuera, me quedé pensando en cómo un simple mensaje de voz había cambiado el destino de toda una familia. A veces, hace falta un terremoto para ver qué cimientos son reales y cuáles son de cartón piedra. Mis padres seguían intentando contactarme, enviando mensajes de arrepentimiento, pero decidí darles tiempo. El perdón no es algo que se otorga por insistencia, sino algo que se construye con cambios reales de actitud. Leo terminó su primer cuadro con el equipo nuevo esa misma noche. Era una representación de la granja bajo la nieve, pero en el centro, había dos figuras pequeñas caminando juntas, un padre y un hijo. Me lo entregó con una sonrisa tímida. Este es para ti, papá. Por haberme elegido a mí antes que a la fiesta, dijo. Colgué ese cuadro en el lugar más visible de mi sala. Para mí, ese cuadro valía más que cualquier contrato millonario o cualquier aplauso en una gala de etiqueta negra. Habíamos pasado la Navidad más extraña de nuestras vidas, una Navidad que empezó con un rechazo cruel y terminó con una lección de humildad para todos. Pero sobre todo, fue la Navidad en la que mi hijo aprendió que el éxito no se mide en lo que el mundo ve de ti, sino en quien está dispuesto a quedarse a oscuras contigo para que no tengas miedo. Y en ese sentido, nosotros éramos los más exitosos del mundo. Pasaron las semanas y la polvareda de la Navidad comenzó a asentarse, pero las cosas en la familia Valente nunca volvieron a ser iguales.
El incidente del Salón Victoria se convirtió en una leyenda urbana en nuestro círculo social, pero para nosotros fue el inicio de una reestructuración total. Mi padre, por primera vez en su vida, tuvo que enfrentarse a la realidad de que su autoridad no era absoluta. Sin mi apoyo logístico y financiero, se dio cuenta de que su red social era mucho más frágil de lo que pensaba. Muchos de esos amigos importantes dejaron de llamarlo cuando se enteraron de que ya no organizábamos esas cenas fastuosas. Fue una lección de humildad brutal. Sandra y Marco se separaron temporalmente. Resultó que las mentiras de Sandra sobre el dinero y la organización de los eventos eran solo la punta del iceberg de una vida de engaños para mantener las apariencias. Marco, aunque tarde, empezó a intentar ser un padre presente para sus propios hijos, dándose cuenta de que los trofeos que tanto les exigían no los hacían más felices, solo más ansiosos. Yo, por mi parte, tomé una decisión radical sobre mi carrera. Cerré mi consultoría de eventos corporativos y abrí una pequeña agencia dedicada a crear experiencias familiares auténticas. Mi primer cliente fue, irónicamente, mi propia madre. Me llamó un día de febrero, con voz temblorosa, para pedirme que organizara su cumpleaños. Julian, no quiero una fiesta de gala, me dijo. Solo quiero que estemos todos. Sin etiquetas, sin discursos. Solo quiero una cena en el jardín, con comida sencilla y que Leo pueda traer sus cuadernos para dibujar. ¿Crees que podrías hacer eso por mí? Si ese es el plan, mamá, cuenta conmigo, le respondí. La fiesta de cumpleaños de mi madre fue el primer evento en años donde no hubo tensión. Mi padre estuvo allí, sentado en un rincón, observando cómo Leo le enseñaba sus dibujos a sus primos. No dijo nada sobre el éxito ni sobre la excelencia. Se limitó a asentir y, en un momento dado, le puso la mano en el hombro a Leo y le dijo, «Dibujas muy bien, muchacho. Tienes un talento que yo no entiendo, pero que respeto». Fue lo más parecido a una disculpa que mi padre daría jamás, y para Leo fue suficiente. Leo floreció en esos meses. Sus dibujos empezaron a ganar premios reales en concursos regionales, no porque yo lo presionara, sino porque él amaba lo que hacía. Lo más gracioso es que, cuando ganó su primer trofeo importante en una Bienal de Arte Juvenil, mi padre quiso publicar la noticia en el periódico local. Pero Leo lo detuvo. «No hace falta, abuelo», le dijo con una sonrisa tranquila. «Yo ya sé que gané. Y mi papá también lo sabe. Eso es todo el éxito que necesito». Esa respuesta fue el cierre perfecto para toda esta historia. Mi hijo ya no buscaba la validación de un hombre que no entendía su valor. Se había convertido en un niño seguro de sí mismo, protegido por el amor incondicional que le demostré aquella noche de diciembre. Ahora, cuando miro hacia atrás a aquel mensaje de voz de mi padre, ya no siento rabia. Siento gratitud. Gratitud porque ese mensaje fue el catalizador que necesitaba para dejar de intentar complacer a personas que no me valoraban. A veces, la vida te da un empujón cruel para sacarte de un lugar donde no perteneces. Mis padres aprendieron que el respeto no es algo que se hereda ni se compra, y yo aprendí que el evento más importante que un hombre puede organizar es la defensa de su propia familia. Hoy, mi casa está llena de dibujos, de risas y de una paz que el dinero no puede comprar. Ya no pago cenas de gala, pero invierto cada centavo en momentos que construyen recuerdos reales. La Navidad de 2024 fue el año en que los Valente perdieron su brillo exterior, pero fue el año en que Leo y yo encontramos nuestra verdadera luz. Y si me preguntan, ese es el único éxito que realmente importa. Y así llegamos al final de este relato que, aunque parezca sacado de una película, fue mi realidad más cruda y transformadora. Ha pasado un año desde aquella Navidad y estamos a punto de celebrar la de 2025. Esta vez, no hubo mensajes de voz sobre niños exitosos. El chat familiar es mucho más silencioso, pero también más honesto. Mi padre ya no dicta sentencias, ahora pregunta qué planes tenemos nosotros. Ha aprendido, a base de soledad,
que el trono desde el que gobernaba estaba hecho de ilusiones que yo mismo alimentaba. Sandra y Marco volvieron a estar juntos, pero bajo condiciones muy diferentes. Ella ya no finge ser la gran anfitriona y él ya no presume de éxitos que no le pertenecen. Están intentando ser una familia normal, con sus fallos y sus aciertos, lejos de los focos de la alta sociedad que tanto daño les hizo. Mis sobrinos, que antes parecían soldados entrenados para competir, ahora vienen a casa de vez en cuando para que Leo les enseñe a pintar. Resulta que ellos también estaban cansados de ser exitosos, solo querían ser niños. Mañana salimos de nuevo hacia la granja de la tía Clara. Se ha convertido en nuestra nueva tradición. Pero esta vez no vamos huyendo de nadie. Vamos porque es allí donde descubrimos quiénes éramos realmente. Mis padres nos pidieron permiso para ir un día a visitarnos, y después de mucho pensarlo, les dije que sí. Vendrán el día 26, sin lujos, sin pretensiones, solo para compartir un trozo de pastel y ver los nuevos cuadros de Leo. Es un pequeño paso, pero es un paso real hacia una reconciliación basada en la verdad. Papá, ¿crees que el abuelo se sentirá fuera de lugar en la granja? Me preguntó Leo mientras cargábamos el coche con las maletas. Probablemente sí, Leo. Pero a veces sentirse fuera de lugar es el primer paso para encontrar tu verdadero sitio, le respondí, cerrando el maletero. Leo sonrió y se subió al coche. Lo miré por el retrovisor y vi a un adolescente fuerte, seguro y, sobre todo, feliz. Mi consultoría de eventos ahora se llama Momentos Reales. Ya no tengo clientes famosos ni salones de gala en mi agenda, pero tengo algo mucho mejor, tengo el respeto de mi hijo y la paz de saber que hice lo correcto cuando todo parecía desmoronarse. A todos los que están escuchando esto, les digo, no tengan miedo de cancelar las reservaciones que les hacen daño. No tengan miedo de apagar las luces de una fiesta donde no se les respeta. A veces, el vacío es el espacio necesario para que el amor verdadero pueda crecer. La exclusividad no es tener lo que otros no tienen, la verdadera exclusividad es estar rodeado de gente que te quiere por lo que eres, no por lo que logras. Mi padre quería una Navidad inspiradora, y al final la tuvo. Se inspiró en el valor de su hijo menor para decirle basta. Se inspiró en la nobleza de un nieto que no necesitaba sus trofeos. La Navidad de 2024 fue un fracaso logístico, pero fue el éxito humano más grande de nuestras vidas. Mientras conduzco hacia la granja, veo las luces de Navidad de la ciudad reflejadas en el cristal. Ya no me deslumbran. Prefiero las estrellas del campo y el fuego de la chimenea de Clara. Porque allí, entre perros mestizos y mantas viejas, es donde aprendimos que ser exitoso es, simplemente, tener el valor de amar sin condiciones. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos, y que encuentren siempre el camino hacia donde se les quiera de verdad. La historia de los Valente termina aquí, pero la vida real de Julian y Leo apenas está comenzando, escrita con los colores de la libertad y el trazo firme de la dignidad.